ese pensamiento, esa creencia que te lleva a esa percepción y a esa realidad es el conocimiento. Es imposible llegar que a tú vivas algo, percibas algo, sientas algo, te abras a algo que no conoces. Entonces, qué fregón que de repente te das cuenta que en unas páginas que alguien se tomó la molestia de escribirlas, puedes ampliar ese conocimiento. ¿Cuántos libros y yo sin lentes? Es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta. Yo soy Alicia Córdoba. Y yo soy Ana Paula Valdés. Y queremos compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender: los libros. Porque los libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades. Nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios. Este podcast es para compartir, ampliar la mente y darnos cuenta que no estamos solos. Así que si tienes todas las preguntas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ti. Porque la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos. Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast. ¿Cuántos libros y yo sin lentes? Bueno, en realidad es el capítulo 0. Entonces estamos aquí muy emocionadas. Habla, Alicia, no me dejes aquí sola. Hola a todos, muchas gracias por estarnos escuchando. Bienvenidos a ¿Cuántos libros y yo sin lentes? Estamos muy nerviosas y muy emocionadas por este proyecto y sobre todo por poder compartirlo con ustedes. Esperemos sea de su completo agrado y nos estén siguiendo día con día en el porvenir de todo lo que va a venir más adelante. Sí, porque hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes. La verdad es que, como menciono ahorita, sí estamos muy nerviosas, nunca hemos hecho algo así. Nunca. A pesar de que estamos muy acostumbradas a hablar en público, a hablar con clientes. Tener muchas personas enfrente, Pero ya, ajá. Nunca había grabado. ¿Sabes qué es el papel que tomas? Como cuando estás, bueno, antes de empezar a decir eso me voy a presentar. Mi nombre es Ana Paula Valdés. Yo soy egresada hace mucho tiempo ya de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ahorita me dedico a la consultoría en desarrollo organizacional, en todo lo que tiene que ver con cultura dentro de las empresas, todo lo que tiene que ver con transmisión de conocimiento. Y pues ya se imaginarán, cuando estoy enfrente de un público, pues tengo que creérmela y eso es a lo que voy. Ahorita que te presentes tú sigues. Bueno, yo soy Alicia Córdoba, tengo 29 años, soy abogada de profesión y al igual que Ana Paula, pues en mi día a día tengo que demostrar, aparte de esta profesionalidad, el cero nerviosismo, ¿no? O sea, siempre los tengo que convencer porque yo estoy segura de que lo que les estoy diciendo es lo que ellos necesitan, la solución que ellos necesitan. Y sí, de pronto es muy complicado. Ahorita que íbamos a empezar a grabar fue como, ay, ¿pero qué voy a decir? ¿Pero cómo lo voy a decir? Y no está nadie aquí enfrente de nosotros. No, o sea, esto es muy extraño. Sí, es el micrófono. Y a la vez siento que está todo el mundo. Qué lindas nosotros, porque al principio nos va a escuchar de que mi abuelo... Hola, mami. Pero bueno, ese es el punto. Te pones como que una fachada, una careta de, yo soy consultora. Yo soy abogada. Ajá, entonces, y juntas somos. Pero no, realmente estás enfrente a alguien y tienes que dar lo mejor de ti y ¿sabes qué? Y lo que más segura sabes. De qué está pasando. Cuando estás enfrente de alguien, o sea, estás viendo a la persona e inmediatamente estás conectando, pues, ¿no? Y ahorita está mi amiga aquí conmigo, porque Ana Paula y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Sí, poquitos. Y sabemos qué queremos decir, o sea, sabemos cuál es el punto de esto. Pero sí estamos volteando, nos vemos el micrófono y es ¿qué la está cara pasando? De las como, ¿qué sigue? Es algo nuevo, es algo totalmente nuevo para nosotros. Y es algo que decimos, pues ojalá que le guste a la gente, ojalá que todo, porque al final de cuentas eso es lo que estamos buscando compartir muchas experiencias, compartir mucho conocimiento de alguna manera y muchas perspectivas de la vida. Este capítulo 0 es para contarles a ustedes de qué se trata este podcast, o sea, ¿por qué? Porque ¿cuántos libros y yo sin lentes? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿A qué queremos llegar no solo con el título, sino porque nuestra inspiración son los libros? Exactamente, porque ha sido muy difícil, miren, les voy a platicar. Ha sido muy difícil el explicarle a la gente que tenemos un proyecto que es un podcast y que ¿de qué se trata? Nos preguntan.
pues se va a tratar de libros. Ajá. Y todos, ajá. Y todo el ok. mundo piensa que vamos a platicar. Que es una reseña. Y no es una Tal reseña, cual. porque les decimos, se trata de libros. Ah, qué bien. ¿Qué tipo de libros? No, pues de todo tipo de libros, pero no es una reseña. Y todos, ajá. Entonces ya ahí ya valió, ¿verdad? O sea, Sí, ¿por qué se llama libros? ¿Por qué tiene ¿Y libros? por qué es de libros y no es reseña? ¿De qué estás hablando? Aclara tus ideas, Ana Paula, y luego te pones a hacer un podcast. Pero bueno, el punto es que sí, señores y señoras, y muchachos y muchachas, y todo, eso fue muy norteño, ya sabrán más o menos de dónde somos. Somos de Hermosillo, Sonora, Somos no de lo Hermosillo, dijimos. Sonora. Es importante. Nacidas, crecidas, estudiadas, leídas y escritas, todo. Entonces, Queríamos explayarnos un poquito con ustedes, platicar, que nos conocieran, que identifiquen nuestras voces, que sepan cuál es el sentido que queremos darle un poquito a esto. Entonces, creo que estamos listas para platicarles un poquito, ya un más a poquito de lo fondo. que va a tratar nuestro podcast. Exactamente. Pues sí, como mencionamos ahorita, este es un podcast que nuestra base son los libros. Pero ¿por qué los libros? Si quieres empezar tú, Alicia. Yo creo que lo que estamos buscando es identificar todo aquel impulso, herramienta, cosa clave que nos permita como seguir creciendo. Estamos todos inmersos en un día a día súper acelerado, haciendo las cosas por hábitos, caemos en rutinas que a veces literal vamos como por inercia, en modo Ni cuenta nos automático por damos, la sí. vida. Estamos- Literal he llegado a lugares así que se los juro que no iba para allá y yo, ay, perdón, es que era mi caminito de siempre. Sí. O que vas a ese caminito y dices, a la torre ya pasé el bulevar fulano y yo no me di cuenta. Ajá, o sea, que te pasó en blanco. Entonces, Así vamos queremos por la vida. detenernos un poquito. Creo que estamos en una etapa en la que muchos podemos estar conscientes de decir, creo que es momento como, no solo de ponerle como un sentido, sino también ver qué estamos haciendo, si nos gusta lo que estamos haciendo, qué podemos hacer para hacerlo mejor. Entonces, creo que pues los libros son esa inspiración, son ese camino y son como todas las herramientas que tenemos para tratar de llegar a algo nuevo de una forma más sencilla, porque vamos a aprender muchas cosas en la vida por experiencia, por la misma vida, por la edad que tengamos, etcétera, Por lo que nos pasa. por todo lo que nos pase o lo que le pase a gente a nuestro alrededor, porque también Exactamente. aprendemos de nuestro entorno, pero la forma más fácil que tenemos a nuestro alcance siempre va a estar el conocimiento, y el conocimiento sabemos que lo tenemos a través de los libros. Y actualmente también sabemos que en México somos a un la país torre, sí. que No somos no lee. lectores. Sí, definitivamente. Y es algo que, bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito más de cómo surgió, ¿no? Pero sí, es un dato muy importante. Tenemos un promedio de libros al año impresionantemente bajo. Y es promedio, ¿no? Porque hay gente que sí se avienta muchos libros en el año. Entonces hay gente que en su vida ha agarrado un libro. Pero, ¿sabes qué? No le encuentran el sentido muchas veces. O cuando estábamos en la primaria o en la secundaria nos trataban de inculcar libros. Ajá, Ya y me eran acordé. muy aburridos. O sea, Era podían 20 minutos antes de salir al receso en la secundaria, ¿te acuerdas? Sí. Que había un timbre. Había un momento de lectura a diario. Pero yo lo agarré muy bien y ahorita voy a contar eso también. Sí, yo también tengo buenas anécdotas de esa época, pero sí recuerdo que era nada más, o sea, por ese mismo sentido que íbamos ahorita, era por seguir un hábito, por cumplir una regla, por seguir esa estructura que tenemos del entorno y nada más, o sea. No le llamamos el sentido. Entonces, nosotros, de alguna manera, lo que queremos es que los libros de los que estemos comentando le hallen ese sentido y que digan, a la torre, ¿a poco ese libro me va a hacer sentir eso? O me va a ampliar la mente y me va a dar claridad en tal o cual situación. O a lo mejor se sienten identificados por ese pasaje o ese momento que aplique en lo que se está viendo de ese libro. Y pues en realidad también es una puerta para ustedes para salir de determinada situación. O Sí, sea, para experimentar. Esa es la cosa también, porque experimentas en cabeza ajena. Con los Sí. libros siempre experimentas en cabeza ajena.
Sí, porque tú ahí no eres el protagonista. Exactamente, y alguien más ya lo escribió. Oh, cállate, hay veces que sí te sientes como el protagonista. A veces crees que están haciendo ese libro de ti. Oye, este es el libro de mi vida, ¿qué es esto? Sí llega a pasar. Oye, ¿y sabes qué es lo más impresionante? Que no nada más es con un libro. O sea, vas y lees otro libro de Y otra este cosa y dices, también. espérate. No, este es el libro de mi vida. Sí. No, depende de las etapas. O lees un libro a tus 15 años y luego lo lees Lo a tus vuelves a 20 leer. y luego lo lees a los 25 y así te vas yendo y cada vez que lo lees encuentras algo nuevo y dices, a la torre, no me había dado cuenta de esto. O sencillamente, pues, va cambiando tu perspectiva y cada vez que lo lees tienes un distinto enfoque al que le prestas más atención. Exactamente, Y porque resulta- estás viviendo ajá. otras cosas. Por ejemplo, yo en lo personal, ¿por qué los libros? Porque digo, esta es como mencionabas ahorita, es una muy buena herramienta. Es que es la herramienta. Ajá. Para empezar, porque cada vez que yo he agarrado un libro y que lo he leído a conciencia y lo he interiorizado y he podido realmente identificarme con ese libro, y pasa con la mayoría, la verdad, parece que no, pero pasa con la mayoría de los libros, me nutro de una manera increíble, o sea, de verdad, mi mente se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando. Entonces, me he dado cuenta que a lo largo de mi vida, las veces que yo más he cambiado o he podido sentirme mejor o he dicho, a la torre, la vida no es como pensaba y no es así. O sea, que ha surgido un cambio. Exactamente, ándale, que ha surgido un cambio bastante importante, por así decirlo, es cuando leo libros. O sea, porque los libros de verdad te amplían la mente. Estamos en un mundo que está lleno de percepciones. Sí. O sea, Todo es... sí, todo es percepción. Estamos en un mundo donde todo es percepción. Como Nuestra siento vida es todo lo que percepción. está. Ajá. Y acordémonos que percepción es realidad. Lo interesante es esto, que las percepciones vienen de pensamientos, de lo que tú piensas. De lo que tú crees que... Ajá. Y más allá del pensamiento y creencia, ese pensamiento, esa creencia que te lleva a esa percepción y a esa realidad es el conocimiento. Es imposible Llegar que a tú vivas algo, percibas algo, sientas algo, te abras a algo que no conoces. Entonces, qué fregón que de repente te das cuenta que en unas páginas que alguien se tomó la molestia de escribirlas, puedes ampliar ese conocimiento. Y muchas veces desde antes de que tú estuvieras aquí, o sea, hay libros claro. que están escritos desde... No te puedo decir Pues qué miles. libro me inspiró, pero hace cientos de años. Y yo digo, wow, o sea, ese libro me llegó. Ese libro lo estoy viviendo, ese libro, y no, o sea, te das cuenta también de que es una realidad no nada más tuya, que es una realidad, una percepción, pues de un entorno De alguien completo. más. Ajá. Entonces ahí tienes la posibilidad de irte a meter a la mente de otras personas y al final de cuentas vas a adoptar lo que más te sirva, ¿no? Pero igual tienes esa oportunidad, tienes ese nuevo conocimiento, esos nuevos pensamientos, esas nuevas percepciones y esa nueva realidad al final de cuentas. Y es ahí donde... Porque mucha gente cuando te dice piensa positivo y el pensamiento es mágico, no es que sea mágico, parece magia, pero no es que sea mágico. Lo que pasa es que te da tantas posibilidades y te da tanto enfoque que hace que las cosas sucedan. Entonces, si yo voy por la vida, por ejemplo, ¿no? Si voy por la vida pensando, soy una víctima, todo me pasa a mí, todo lo malo de la vida me ha pasado a mí no ¿Por me qué pueden, nada más a ¿por qué a mí? mí? ¿Por qué a mí no me pueden pasar cosas buenas? O ¿por qué todo el mundo es malo? Todo el mundo es egoísta, todo el mundo te roba, todo el mundo... Cuando tienes esos pensamientos, adivina qué, siempre vas a ser una víctima, todo el mundo te va a robar, todo el mundo va a ser malo, nunca te van a pasar las cosas buenas a mí. A ti. Ay, Jesús. A Le ti. estás decretando, sí, no. Nunca te van a pasar esas cosas buenas porque tu mente está cerrada y no está abierta a esas Al posibilidades. Claro. Que es lo entonces, primero que te da, o sea, es la primera ventaja de leer, ¿no? Que tienes la oportunidad de cambiar algo. Exactamente, porque vas haciendo flexible tu mente, Sí. la vas ampliando. Eso es, yo creo que es lo más importante. Y fíjate, ahorita lo que más me llama la atención,
Y también el porqué de este podcast, bueno, ya me voy a ir a meter un poquito el de dónde surge el podcast, ¿verdad? Ya como siempre me ando adelantando. Nada más, antes de nada más quiero decir... De meterme en esos. Sí, es que yo sé que nos vamos a meter ese tema y vamos a agarrar monte, ¿eh? Porque ya no nos vamos a parar y no vamos a volver. Queremos que esto sea un apoyo y que sea una invitación para que en tu día a día, a lo mejor te da mucha flojera leer, a lo mejor te da... dices que no tienes tiempo, pero realmente que te des cuenta cómo puede hacer todo el cambio en ti. Claro. Y si te sientes identificado con cualquiera de estos libros o con cualquier otro que no estemos mencionando aquí en determinado capítulo, que lo tomes, que lo leas, que lo aprendas, que lo vivas, que lo sientas tuyo. Es más, grábate tú solo, no frente a alguien, no frente a un micrófono, y escucha lo que lo que te dejó eso, y es como, wow. O sea, no solamente, tengo que compartir una experiencia que tiene que ver todo con libros. Ándale. Hace 3 años o 2 años me metí a un club de lectura. Y precisamente... Y no me invitó, by the way. Perdón, pero te lo juro que podemos entrar otra vez en una biblioteca de aquí de la ciudad pública. Ahorita ahí les paso información si quieren, para los que están acá en Hermosillo, de donde pueden. Lo vamos a escribir en las redes, el podcast. Las redes, porque tenemos redes, por favor, síganos, pero eso ya se los vamos a dejar en la descripción. Sí. Pero el punto es que el método más eficaz, el método experimental que viví, incluso porque estuve en ese club de lectura todo este tiempo, para que aprendieras y para que entendieras y para que ese libro nunca se te olvidara y siempre estuviera en tu cabeza, pues era precisamente eso, platicarlo. Estábamos todos leyendo el mismo libro y cada quien, pues aparte de que leías en conjunto un párrafo del libro, cada quien decía qué entendió de ese libro. Y la curva de ese libro de aprendizaje y de que se quede arraigado a ti era el libro de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Ay, siempre lo he querido leer. Es un libro como muy emblemático. Agrégalo a la lista. Un día vamos a hablar de él. El punto es que es un libro que sucede en muchos tiempos y que si lo lees nada más como por seguir el hilo de un libro, probablemente a la primera no lo entiendas. Y te das cuenta que cuando lo compartes con alguien o sencillamente lo compartes, lo analizas, te detienes, hay mucho que absorber, que seguir, o sea, es impresionante. No, es que eso es bien bonito de los libros, cuando, o sea, tú lo lees y lo ves de una manera y luego lo platicas con alguien más y te dice, pero yo lo tomé así o así, o no te fijaste que dijeron esto y el otro, y tú... está ahí. Ahorita el que estabas hablando... Lo de la percepción completamente. Cada quien le va a dar una realidad. ¿Por qué? Porque lo va a enfocar a lo que tiene en su vida. Y en base a esa realidad, o sea, es donde se te va a aclarar todo el panorama. Sí, por supuesto. Y eso es lo bonito, pues compartir. Al final de cuentas, siempre lo más bonito de la vida, tan siquiera para mí, es compartir. Para mí se me hace algo sumamente valioso, porque si no compartes, te estás quedando con todo y pues hay tantas cosas valiosas que yo creo que se van a la materia gris. O sea, se van al archivero. ¿Cómo? Intensamente. En Intensamente. No me acuerdo, pero eran unas bolitas que se hacían grises. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé, algunos que vieron aquí la película de Intensamente, se hacían los recuerdos unas bolitas grises y luego las aventaban al abismo. Y se iban a otro lado. Sí. O sea, hasta me acuerdo que era gris. Si no compartes... Ahí se queda. Ahí se queda. Se va haciendo gris y se va para otro lado. Ay, díganmelo a mí, ¿eh? Mucho gusto. Soy Alicia, alias Dori Córdoba. Entonces, de verdad. Tiene una memoria pésima, la verdad. O sea, para el año que entra ya no se va a acordar del libro pasado y va a querer volver a leerlo, que está bien. No, en mi club de lectura aprendí las técnicas de retenerlo. Ah, perfecto. Nos lo va a decir todo aquí. No, muy perfecto, muy perfecto. Pero bueno, ahora sí. Llegamos al punto. ¿De dónde surge este podcast? Data del 2018. Qué bonita experiencia. Sí, del 2018. Voy a empezar yo porque al principio de todo este proyecto, pues a mí se me ocurrió, tuve una revelación, por así decirlo. Ahorita les va a platicar a Alicia, ella, cómo llegó a todo esto, cómo nos juntamos, cómo unimos fuerzas. Pero el punto es este. El año pasado, en el 2018, yo tuve la oportunidad de ir a un retiro que me encanta. Fue el segundo retiro que fui con Pilar Ocampo. No sé si alguien de aquí que nos escuche tal vez la conoce, la ha leído o ha ido a alguno de sus retiros o cursos, talleres. Pero bueno, ella es una psicóloga gestalt, es muy
es muy buena, pero el punto es es que yo fui a un retiro muy espiritual, por así decirlo, no espiritual de religión, simplemente de conocerte un poquito a ti mismo, de ver el propósito de la vida, de entre otras cosas que apenas viviéndolo, ¿no? Se entiende. Pero bueno, es uno de ese tipo de retiros que te dan mucha claridad a tu vida. Y que empiezas es muy introspectivo. Sí, y que empiezas a decir, a ver, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a compartir? Como mencionaba ahorita. Fíjate, así soy de repente, ¿no? Porque este es el segundo retiro y me voy a pasar el primero otra vez. Una vez, en el primer retiro con Pilar, ella nos preguntaba, ¿cuál es el propósito del ser humano? O sea, ¿por qué estamos aquí? Y yo bien cookie truqui dije, pues... Yo llegué a la vida para ser feliz. O sea, yo llegué a la vida para ser feliz. Y yo bien así participativa, ¿no? De que, para ser feliz. Elígeme a mí. Sí, yo levantando la mano. Para ser feliz. Y ella me volteó a ver así y me dice, o sea, no en mala onda ni nada, porque es como tú, Alicia, que sabe decir las cosas muy bien. Yo soy muy mala para decir las cosas a veces y Alicia es muy asertiva y todo, pero eso luego lo platicamos. Jesus. Bueno, el punto es que volteé y me dice, no, viene a servir. Y cuando tú sirves, ¿Te sientes feliz? pues eres feliz, pero vienes a servir, o sea, vienes a dar lo mejor de ti a los demás. No significa que tienes que ser Gandhi, ni la Madre Teresa. Ni que tienes que estar viendo por todo el mundo. Exactamente. Tal vez tu servicio va a ser estar con tus hijos en tu casa. Hacer una comida muy buena. O sí hacer toda una revolución. O sea, no importa. Pero el punto es que vienes a servir. Y yo, puta. Para me que hable. explota. No, me explotó la cabeza así como palomitas de maíz haciéndose. Así. ¿Qué tengo que servir yo? Un tronadero en la cabeza. Y yo con razón me sentía como me sentía, porque me di cuenta que era en ese momento. Que llegó un punto en mi vida en que dejé de servir. Y en el segundo retiro ya se me reiteró esto, ¿no? Ya iba con esa visión de que yo necesito servir, o sea, necesito hacer algo por mí, nutrirme a mí, que vaya a hacer que le sirva a los demás. Para no hacer el cuento tan largo, porque aquí me puedo ir otra media hora, 40 minutos. Podemos durar horas hablando de esto. Sí, y no. Y aparte ya va a haber más momentos para hacer un poquito más de acercamiento en estos temas. Ajá. Pero bueno, el punto es que llegando de allá, de ese segundo retiro, yo me quedé, necesito hacer algo, o sea, quiero hacer algo, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer algo. Para esto, yo años atrás, que empezaba a escuchar podcasts y me empezaba a enterar que existía esta plataforma, decía, qué fregón, o sea, qué padre poder tener la posibilidad de hacer un podcast, de no tener que tener una radio, o sea, literal un programa de radio y que una difusora te contratara y tuvieras el espacio y bla, bla, bla. O sea, también está fregón eso, pero decía que padre que están estos podcasts que es similar a YouTube, que te permitía generar contenido. Que yo nada más tenía YouTube en la mente. cabeza. Ajá. Entonces llega esta idea a mi mente de, pues quiero hacer un podcast. A esto me refiero hace años. Y decía, pues, ¿pero de qué lo voy a hacer? Pues a lo que me dedico, del trabajo, de desarrollo organizacional, que no hubiera estado mal. O sea, está bien, es un tema que me gusta mucho, obviamente. Pero a la vez decía, no, de eso no. Y lo di por la paz. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Y en eso me doy cuenta, no sé por qué, me acordé que estaba leyendo un libro. No me acuerdo cuál, la verdad. Pero estaba leyendo un libro y yo de que, ay, qué padre este libro. Sí es cierto, tiene razón esto que está diciendo aquí. Y en eso, ¡pum! Servir, podcast, libro. O sea, fue así, fue como una sinapsis en mi cerebro. Yo tuve como una visualización de ese momento tuyo, externo, Mío. Obviamente, ¿no? Ajá. Ana Paula llega creo que fue el segundo retiro. Entonces ya está ella con una mentalidad, obviamente ya había Llegué estudiado. con un turbante en la cabeza. O sea, me hablaba en indio y... De repente, no es cierto. No. Pero sí, obviamente, pues ya su experiencia, su introspectiva, pues ya estaba más avanzado porque ya tenía tiempo trabajando un poquito más en mí. En ella.
Entonces, después de ese retiro, sin estar hablando precisamente de ello, empieza a publicar cómo se empezó como a buscar lecturas, etcétera. Pero yo me daba cuenta porque pues obviamente es mi amiga y me daba cuenta de lo que publicaba y veía y yo, ay, ¿qué publicó Ana hoy? ¿Ahora y todo qué eran hizo? historias, ¿no? En Instagram. Entonces, después o sea, coincide casualmente después del retiro que tú empiezas a compartir, obviamente, pues libros que te traían inspirada también. Sí, es cierto, es que y ponía. empiezas a compartir páginas, títulos Frases, de libros, ajá. frases, que en ese momento pues te estaban inspirando mucho porque traías toda este nuevo conocimiento, ¿no? Y es eso lo que decías al inicio también, o sea, genera esa hambre de seguir, de que quieres saber más, quieres seguir leyendo, quieres seguir. Entonces, ahorita que dijiste eso, yo me acuerdo perfecto, amiga, ¿cuándo fue? Todo tiene sentido ahora. Entonces, agarro el celular y le digo, mamá, ya sé qué voy a hacer, porque tengo una muy buena relación con mi mamá, que también luego quiero hablar de eso. Pero bueno, le digo, mamá, ya sé qué quiero hacer. Y ella, ay, ¿qué pasó, mijita? ¿Qué quieres hacer? Y yo, pues voy a hacer un podcast. ¿Sabes lo que es un podcast, mamá? Y ella, sí. Porque le dije, voy a hacer un podcast ¿qué es un podcast? Me dijo. Y yo, ¿te acuerdas el otro día que te puse un capítulo de unas muchachas, las de Se Regalan Dudas? Obviamente las amamos aquí. Son nuestra inspiración, sí, completamente. O sea, un día queremos estar ahí con ella. Esa es la cosa. Cuando yo escuché a Se Regalan Dudas, dije, qué fregón que están haciendo un podcast que habla de la vida. O sea, porque yo lo veía así como que... Tienes que tener un Tiene tema. que ser un tema Sí. a fuerzas de tal cosa. Entonces, cuando las escucho a ellas, digo, todo es posible en este mundo. Aparte que tienen unos temas padrísimos, se expresan muy bien, tienen mucha experiencia, tienen invitados increíbles, etcétera. Que sí vamos a tener invitados nosotros. Espérenlos muy pronto. Sí, espérenlos, no tan seguido como quisiéramos, pero sí vamos a estar invitando gente porque enriquece mucho más. Sí, aparte de tener otra opinión, se van a sentir Siempre, más identificados todos, ¿no? Con varias perspectivas. Exactamente. Perdón. Pues bueno, no te preocupes, así somos, lo sentimos, vamos a tratar de enfocarlos más. Pero bueno, ya le digo a mi mamá, pues como el podcast fulanito, ¿te acuerdas que te lo mandé? Y ella, ay, sí, qué padre. Y yo, bueno, ok, quiero hacer algo así, pero de libros, le dije. Y ya, de que, vas a hacer una reseña de libros. Y yo, no. O sea, voy a leer libros y voy a sacar los puntos más importantes o lo que más me dejó ese libro o sacarle la esencia de ese libro y compartirla con la gente para inspirarla y que lea. Porque el promedio de lectura en México está muy abajo, mamá. Y yo me he dado cuenta que los libros te pueden cambiar la vida. Entonces, ¿cómo le hago para inspirar a la gente? Pues así. Entonces, eso fue el año pasado. Invité a unos amigos, hablé con un amigo y me dijo, sí, hay que hacerlo, pero la verdad es que entre el trabajo de él, mi trabajo y todo, ya no se dio seguimiento. Invité a otra amiga, tampoco se dio. El punto es que yo me rendí y dije, como siempre, ¿no? De que, es que no tengo todo perfecto, entonces no lo puedo hacer. Me choca, ya estamos tratando no está de... listo, no se hace. Ajá. Pues pasan algunos bastantitos meses. Bueno, ¿marzo? No, como en mayo, pero bueno. Mayo. Entonces, ahí ya entra Alicia. Antes de que entre Alicia, poquito antes de platicarlo con Alicia, este proyecto, que les va a dar su perspectiva ahorita, su historia. Mi historia. Sí, su verdad. La voy a escribir, amigos, espero la compren. Sí. Muy bien, entonces antes de decirle a ella esto, dije, el proyecto de los libros tenía otro nombre. No quiero decir el otro nombre para no, aguarlo, no sé cómo se llama, porque pues no. Ya es irrelevante. Ya es irrelevante, tenía otro nombre que me fijé que no existía, y de repente cuando ya quisimos echar a andar el proyecto, trácatelas que existía, que ya habían publicado algo. Sí, habían publicado algo con ese nombre, y pues ya ni modo. Pero bueno, el punto es que a ver si se me da el rollo de repente. Que querías... que antes de... que dije, lo voy a hacer a través de Instagram. O sea, me voy a poner a leer un chorro los libros, voy a subir a Instagram contenido de frases, de pensamientos y de como que lo más valioso del libro, y pues así lo voy a ir haciendo. Y sí lo hizo, doy fe. Sí lo hice, sí, pero no de como la quería. forma que querías. Entonces dije, Ana ya Paula lo voy es a... muy perfeccionista, Sí, a veces. mucho. Ya, antes decía que era una fortaleza, ahorita
totalmente lo admito, es una debilidad. Es una debilidad muy grande. Entonces ya le estoy bajando ese perfeccionismo que la verdad no te sirve para mucho en la vida. Sobre todo cuando quieres arrancar algo. Ahora sí ya entra la parte de Alicia. Platícales, Alicia. Bueno, pues particularmente desde mi punto de vista, yo hace aproximadamente, no sé, de 4 años para acá, estuve como viviendo, replanteando una tormenta de emociones, pero más que emociones era como no dejaba de darle vueltas a qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, hacia dónde estoy yendo, o sea, no estoy logrando lo que estoy queriendo. Ay, espejo, sí. Espejo, mi espejo, la Alicia. O sea, en todas estas vueltas, pues obviamente pues no dejaba de vivir, no estaba frenando nada, estaba tomando decisiones y sobre esas decisiones, pues bueno, ya tomaste esta decisión, síguele, etcétera. Pero llegó un punto crucial en mi vida que fue, yo creo que fue el año pasado, pero no recuerdo exactamente. Tengo muy mala memoria y tengo muy mala percepción de los tiempos. Se van a dar cuenta a lo largo de todo esto de que voy a decir, ay, un día. Y ese día para mí fue antier y fue hace 2 meses. O sea, de verdad me pierdo. Dije, no, o sea, en realidad no sé lo que estoy haciendo. Y entre todos esos cambios, cambié de trabajo, cambié de giro, o sea, busqué algo que me estuviera como inspirando, que me motivara, que me sintiera bien conmigo misma, pero sobre todo me di cuenta de una cosa, que uno, no aceptaba que quería y que necesitaba un cambio porque tiendo a ser muy individualista, no porque sea egoísta, ojo no, las personas que me conocen saben que no es así. Sino porque me cuesta mucho decir las cosas. Sí. O sea, siempre vivo todo desde mi introspectiva, la analizo, me quedo con ella y nunca la comparto. Sí. Y yo soy muy parecida. Tenemos, luego en otro capítulo también vamos a hablar de eso, pero tenemos cierta historia medio parecida muy de similar. Nuestras padres, madres, etcétera. Entonces, o sea, de toda nuestra historia, sí, literal. Toda nuestra historia. Entonces, por eso. Pero perdón. El punto es que cuando decido hacer estos cambios fue exactamente a mediados, ya me acordé, fue a mediados del año pasado, porque ya recordé la fecha que cambié de trabajo y entre el 1 de junio del 2018, entonces exactamente a mitad de año, sentí que hice un cambio radical. O sea, ¿cuál fue mi cambio? Haberle dado un giro a todas las decisiones que había tomado y que sentía que no podía cambiar porque ya había tomado esa decisión y cómo te vas a hacer para atrás. Entonces, lo primero que hice fue como quitarme ese paradigma, ¿no? Obviamente, siempre he estado rodeada de personas que me inspiran, que me apoyan, que me quieren muchísimo. Ana Paula la conozco desde que tengo 14 años. No, desde antes. Desde antes, pero bueno. Es cierto, como desde los 12. Les digo, no tienen noción. Y yo, perdón, o sea, pero nos conocemos de toda la vida, entonces... Obviamente tú piensas que personas tan cercanas a ti van a saber muchas cosas. Obviamente siempre les he dicho a mis amigas que son mi mayor fuente de inspiración, porque quien las conozca saben que todas son unas chingonas. Y yo les digo, es que yo quiero ser como tú. Y creo que ese siempre ha sido la meta de todas. O sea, siempre volteamos, vemos a una y decimos, wow, o sea, vamos a ser como tú. Sí. Y así, o sea, es un círculo, ¿no? O sea, parece que nos pagan por estarnos... mutuamente, sí. Somos nuestros coach de vida y todo mutuamente. Pero evidentemente el cambio individual o ese proceso interno que ha llevado cada una, pues ha sido en sus diferentes momentos. O sea, cada una estaba en diferentes etapas. O sea, estamos juntas, cada quien llevando sus realizaciones personales en diferentes momentos. Y cuando decido que voy a hacer todos estos cambios, empiezo a hacer una introspectiva durísima de mi persona. Y empiezo a reconocer lo que a lo mejor ciertas personas significativas en mi vida ya lo habían comentado, pero yo decidí ignorar. Que era como lo importante que dejaras de pensar de cierto modo, a lo mejor porque soy muy intolerante, a lo mejor porque soy muy cerrada, a lo mejor porque estoy muy abierta a escuchar opiniones de las personas, pero no estoy muy abierta a realizar cambios que evidentemente mi vida me estaba pidiendo, ¿no? Y siempre he tenido la inquietud de expresarlo. Entonces, lo que más trabajo me cuesta en la vida es expresar lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy sintiendo. Y quería hacer algo que me permitiera tener eso. Y yo decía, pues mi paso 1 va a ser tomar una decisión diferente, porque ya había tomado una decisión y creía que me tenía que quedar en ella. Mi paso 2 es decirlo. Y este proyecto es
no nada más decírselo abiertamente a Ana Paula, que obviamente es una persona que tiene toda mi confianza de toda la vida, pero que a veces también es muy difícil contarle algo a una persona aunque la conozcas de toda la vida. Sí, claro, porque es exponerte, es ser vulnerable ante los demás. Creo que esa es la clave. Nunca me ha gustado sentirme vulnerable. A nadie, pero es clave para tu crecimiento y tu formación y todo. Pero bueno. Entonces, un día, sin querer entrar mucho en detalles porque vamos a contar esta historia juntas, estamos platicando, Ana me cuenta que traía este proyecto del año pasado y yo digo, eso es. Y yo, o sea, lo que ella me estaba contando, todo lo que les contó ahorita a ustedes, así de forma general, obviamente nosotros estábamos... Más a detalle. Duró como 5 horas el café. Estábamos en un café, literal. Me estaba contando todo y yo decía, sí, eso es lo que necesito, eso es lo que quiero. Yo quiero decir, yo quiero expresar, yo quiero apoyar. Cuando te dije, tengo este proyecto y no sé qué, pero no lo he hecho porque bla, 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 como siempre, pretextos. Te dije, pero lo voy a hacer por Instagram y tú, no. O sea, no, amiga, lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer contigo y yo y vi como un ángel, como una aureola. Ella lo ve vi como un ángel. Yo lo veía como, Ana Paula, me estás contando que le dijiste a fulanito, le dijiste a perenganita, le dijiste a sultanito. No. Y a mí no me estás, o sea, me estás contando abiertamente tu proyecto por primera vez en toda la vida que tenemos de conocernos. Sí. Y ya tenía más de un año planeándolo. Y yo, pregúntame a mí. Dime si quieres. Es que sabes que yo también tiendo mucho el autosabotearme de alguna manera. O sea, ya lo he estado cambiando. También lo he hecho muchísimo. Pero yo le dejé de ver valor al proyecto, así como que, ay, pues no, ya no se dio y ya, ni modo. Ahí quedó, ajá. No. Pero pues hizo clic al final de cuentas. Y todo esto surgió porque fuimos a un curso juntas de la mejor parte. De algo de China. O sea, China nos unió. Tenemos que ir a China. Es nuestro siguiente proyecto. Un viaje a China. Lo hemos decidido en este momento. Disney Shanghai. Así va a ser la cosa. Pero bueno, así como lo cuenta Alicia, o sea, se dio. Una cosa que decíamos el otro día que estábamos hablando sobre todo este proyecto, porque sí llevamos varias semanas, ya más, bueno, ya meses, amiga. Meses planeándolo, fue que cuando las cosas se tienen que dar, se van a dar. Y aunque te quites 2019. Y aunque te pongas, o sea, las cosas se dan. Pero tienes que estar abierto a que se den, porque el miedo al cambio es canijo, la verdad. Si no, ojalá nos hubieran grabado ahorita. Nos tardamos como 1 hora para poder empezar a grabar esto. O sea, platicamos de todo. Todo. Y nunca estábamos listos para empezar a grabar. No, o sea. y lo serias, y no. Le decía a Alicia, me siento como cuando me voy a aventar de una montaña rusa que sientes así horrible de que no, ahí voy. Así me sentí ahorita antes de grabar. Pero ya me siento mejor. Sí. Bueno, creo que ya lo dijiste un poquito, pero en concreto, ¿qué es lo que buscas de este podcast? Quiero que todos crezcamos, que todos cambiemos lo que sea que nos está disgustando, lo que sea que nos está lastimando, lo que sea que nos está frenando. Para mí es súper importante, como les dije, poderlo decir. O sea, la intención de estos capítulos va a ser que yo pueda dar mi perspectiva y para mí decirlo no tienen idea del paso tan gigante que implica. Obviamente tenemos tiempo también que estamos leyendo, estamos preparando los siguientes capítulos y he leído cosas que Ana sabe que ya he hecho incluso algunos cambios. Sí, y es como, ya empezamos con cambios en la vida. ¿Cómo? Aparte del podcast, o sea, aparte de este proyecto, por estar leyendo lo que tenemos que compartir con ustedes. Porque lo queremos, ¿eh? Ajá. Ya empezamos cada quien por su cuenta a hacer cambios y ¿viste lo que decía el libro fulanito? ¿Te identificaste? Sí, yo también, o sea, y precisamente realmente ese es el punto. Sin nada más de estarlo planeando y haber decidido que íbamos a iniciar con eso, ya creo un cambio en mí. Claro que quiero que todos tengan esa oportunidad. Exactamente. Y quiero que todos puedan ver o sea, lo bonito que puede lo bonito y lo fácil que puede llegar a ser. Porque obviamente un cambio no es fácil. Pero cuando tienes la herramienta, creo yo, correcta. ¿Sabes qué? He leído mucho que ponen esta frase. El cambio o la posibilidad de tener todo lo mejor que puedes tener en tu vida es muy sencillo, pero no es fácil. ¿Aceptarlo o...?
Es muy sencillo porque son pasos muy concretos. Hazlo, aviéntate, prepárate, enfócate, pon tu energía en eso, créetela, ponle corazón. Eso es sencillo, pero no es fácil de hacer. No. ¿Por qué? Porque, no, qué miedo, mejor no. Ay, no, es que tengo muchas cosas que hacer, mejor me voy por aquí, por allá. Entonces, es sencillo, no es el hilo negro, no es nada que no exista ya o que otras personas no hayan logrado, pero no es fácil de hacer. Y yo creo que, o sea, todos nos han dicho más de una vez, muchas veces, muchas personas en nuestra vida, lee este libro. Ay, sí. Lee sencillamente, o sea, ya sea que te recomienden un libro en específico o que te inviten a leer, o sea, la verdad es que no lo hacemos. Sí. Pero si esa invitación o ese viene o deriva de algo que te está pasando y que quieres cambiar, se los juro que es la cosa más sencilla. O sea, yo estoy impresionada de nomás ya, lees y ya. Sí, o sea, yo, claro, voy a hacer esto. Y se los juro, o sea, ya pasó, terminé, lo leí un día, al día siguiente hice algo y yo, wow. Y son cambios, a lo mejor son muy chiquitos, a lo mejor son muy significativos. Son chiquitos pero significativos. Son los dos, ándale, entonces, sí. Excelente. Pero... Chiquito pero... ya, pomba, timón. Sí. El punto es que, o sea... te das cuenta inmediatamente, te inspiras, te motivas y yo dije, si yo puedo tener eso, quiero que la persona que lo pueda aprovechar, que lo llegue a escuchar y que le pueda servir, lo utilice. Entonces, como dijo Ana Paula, o sea, uno de nuestros principales sentidos de la vida, creo que de cualquier persona, es servir. Creo que no lo sabemos y cuando encuentras la forma de hacerlo, lo disfrutas, te inspira, te cambia, te gusta, te impacta. Dices, wow, quiero que todos lo tengan a su alcance. Exactamente, esa es la cosa. Y yo, por ejemplo, eso es lo que busco, porque yo por la vida siempre me voy, escucha este podcast, ve esta TED Talk, lee este libro, chécate lo que sea, siempre ando así, y no me pelan. Sí, y no me pelan. No, y aquí me voy a confesar, o sea, antes de este proyecto, Ana Paula, o sea, desde siempre les digo, tuvo una etapa y ha tenido donde nos hace muchas recomendaciones. Honestamente, anteriormente nunca lo había... no me pelaban. No, o sea, si me decía... Porque cada quien anda en su rollo y es bueno, pero el punto es eso. Yo busco, como ya dije como 20 veces la misma palabra, compartir. Porque eso es lo que a mí me mueve en la vida y... empecé a hacer esa introspección hace poco y dije, ¿qué me gusta? O sea, ¿qué me gusta? Porque hay veces que me dicen, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y no hay nada peor en el mundo que no poder contestar qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz. Y yo te hice una pregunta. Sí, y no me la entonces no pude contestar, le dije, no puede ser posible esto. Entonces empecé a buscar y me fui a mis recuerdos de cuando yo era niña. Sí, literal hasta ese punto. Ajá. Y todo lo que tiene en común es que me encanta compartir, lo que sea, el conocimiento. Por eso cuando doy cursos me siento tan cómoda, porque estoy compartiendo conocimiento, cuando doy pláticas. Por eso cuando les empiezo a platicar así de repente de mi experiencia, que el retiro, que esto, que el otro, o sea, me siento bien. Por eso cuando comparto una TED Talk, cuando mando un podcast, cuando recomiendas un libro, lo que sea. O por ejemplo, cuando estaba chiquita, muy chiquita, en primaria, primero de primaria, segundo, me introdujeron al mundo de la poesía, me dijeron lo que era la poesía. Me gustó tanto lo que era un poema que empecé a declamar y le declamaba a todo el mundo y luego empecé a entrar a concursos de poesía y todo. Y ahorita me doy cuenta que era por compartir. También me gusta mucho escribir y no con todo el mundo comparto lo que escribo, pero cuando lo llego a compartir me gusta la reacción de la otra gente que puede, el impacto que tiene, que puede leer eso, porque es compartir al final de cuentas. Sí. Entonces realmente eso es lo que estoy buscando y hay una frase que me gusta mucho de Einstein que dice, nada sucede hasta que algo se mueve. Entonces queremos mover cosas en ustedes, en cualquier persona que esté escuchando este podcast. Y creo que ya hay que acabar porque vamos a marear a la gente. Vamos a acabar con una pregunta. Alicia, ¿cuál es tu libro
no te voy a decir el favorito porque siento que en todas las etapas de nuestras vidas tenemos un libro tener, favorito, ajá, tengo pero, muchos. pero ¿qué libro se te viene ahorita a la mente que te haya marcado? Y voy a hacer trampa porque no se me vino ahorita. La verdad es que ya había chale. pensado. Sí tengo En un otro, ¿no? punto, Claro. sí tengo un punto crucial de mi vida de cuando me empezaron a gustar los libros. Ujú. Y antes pensaba que había sido, ríanse de esto, no importa, que había sido Harry Potter. No, no fue Harry Potter, no fue Se mi vale. primer. No. Te digo, pensé, pero no lo había hecho como retrospectiva. Sí. Y en verdad encontré que cuando salió la película El Hombre Bicentenario, Ujú. yo la fui a ver con una persona que era muy significativa en mi vida. Ok. Y me gustó mucho la película, recuerdo que la fui a ver al cine como 2 o 3 veces con la misma persona. Era un tío que ya falleció y me llevó nada más porque la niña la quería volver a ver. Entonces yo estaba muy chiquita. El punto es que me gustó tanto la película y él supo que esa película estaba basada en un libro Te regaló que el me libro. regaló el libro. Ay, qué lindo. Entonces creo que fue el primer libro. La película la vi como 2 o 3 veces, no me acuerdo, y las 2 o 3 veces lloré. O sea, la película me conmovió, porque obviamente lo primero que hice fue como empaticé con la película. Y la película, o para los que no saben de qué trata esta historia, pues básicamente trata de un robot que se quiere hacer humano Sí. y que empieza a tener emociones. Ujú. Y todo ese proceso para mí fue como, no, Wow. o sea, no Ajá. sé o sea, de entrada, pues ilógico, en aquel entonces, pues no pensaba en que había robots, no se veían, si acaso Sí. había aparatos automáticos y listo, pero nada. No había ni celulares, no, ni o sea, smartphones, ni nada. nada. Pero bueno. Cuando leí el libro, bueno, obviamente la película estaba basada en ese libro, no era el libro Sí, claro. en sí. Entonces, cuando leí el libro, ese libro, no sé, lo leí muchas veces, lo he leído en diferentes etapas de mi vida, lo dices al principio, lo lees y entiendes otra cosa, lo lees y tienes otra perspectiva, lo Claro. lees y te marca de otra forma. Y creo que fue el primer, o sea, mi gusto por los libros empezó cuando leí ese libro. Y fue derivado de esa película, ¿no? Ok. Pero El Hombre Bicentenario fue... Está muy profundo. Está muy profundo. Qué bueno. El punto es que me marcó en muchos sentidos en mi vida y ese fue el libro que me motivó a seguir leyendo, Ok. indudablemente. Pues qué bonito. Yo, el mío, nada que ver. En estos espacios de lectura de la primaria y secundaria en donde estábamos Alicia y yo, en la primaria el primer libro que yo leí por gusto, por así decirlo, porque sí tuve que cumplir con el requisito porque lo tenía que llevar. Dijeron, traigan un libro, necesitan empezar a leer. Y yo agarré un libro aquí de la casa que se llama, no se van a reír, pero es el de ¿Quién se ha llevado mi queso? Ese fue el primer libro que leí yo a conciencia. ¿Cuántos años tenías, Ana? No inventes. Se Como lo en leí como quinto a o los, sexto de primaria. lo leí como a los 15 o no sé. Y de todos modos estaba chiquita. No, una niña de quinto de primaria leyendo ¿Quién se ha robado mi queso? Pero yo digo que este libro me abrió desde muy chiquita una perspectiva muy grande del mundo. Porque, o sea, algo que de niño no te estás preguntando ni pensando, todo lo que tiene que ver con el cambio. Pues yo digo que sí me cambió mucho, que sí me preparó el cerebro desde chiquita como para estar abierta a otras perspectivas y a cambios. Entonces, todavía desde entonces no lo he vuelto a leer, pero me acuerdo de la trama completamente y todo. Entonces, O sea, sí lo tienes muy sí, presente. y de ahí fue ya definitivo. derivaron otros, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro de los 4 acuerdos para mí ha sido uno de los principales porque me dieron una visión de vida que nunca me imaginé que podía tener y es tan sencilla, es lo que te decía ahorita, sencilla, pero nada fácil de llevar a cabo. Entonces, luego vamos a hablar de los 4 acuerdos. Siento que la mayoría de las personas no estamos inclinadas a nuestra vida o no estamos educadas para simplificarnos las cosas, al contrario. Ujú. O sea, y Creemos que la vida, fáciles ajá. y nos complicamos tanto. Pero bueno, vamos a tener otros Nos gusta capítulos. mucho hablar. Sí. Y vamos a poder compartir con ustedes y agarrar muchos temas, todo lo que componga al ser humano como un ser integral. O sea, entonces no nomás vamos a hablar de cosas de profundidad y el alma y el ser, también vamos a hablar de trabajo y también vamos a hablar de sexo y también vamos a hablar de relaciones sociales, relaciones interpersonales, de todo, de todo. Quiero cerrar con algo que me impactó hace poco, que vi en una conferencia y que me parece muy ad hoc a
al cierre de este capítulo, que decía que la mejor inversión que puede hacer una persona es invertir en uno mismo. Y creo que exactamente, algo muy barato, muy económico para invertir en ti es un libro de lo que quieras. O sea, te lo juro que el libro de lo que sea te va a enseñar algo. Y realmente, o sea, yo en las librerías un libro de más de 400 pesos no he visto. Las trilogías sí, pero... O que son muy científicos. O muy especializados, pero en verdad es como, claro, o sea, todo eso me va a dar y en realidad eso te lo gastas en café. Sí. O sea, Entonces, en verdad inviertan, o sea, lo que no, yo me encantaría que todos nos lleváramos de este podcast cada semana, sería que nos demos tiempo para invertir en nosotros mismos, tiempo para alimentarnos espiritualmente, integralmente, nuestra mente, todo. Exactamente. Y ojalá a todos les guste y puedan leer junto con nosotros. Sí, ojalá que sí. Y bueno, pues si tienen todas las dudas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ustedes. Esperemos que lo disfruten mucho y que lean muchísimo. Nos vemos en el próximo capítulo, espero que les haya gustado y espero que los demás les gusten mucho. ¿Okay? Hasta la próxima, muchas gracias. Bye bye.